El 53% de los casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Uruguay involucró entornos digitales en alguna etapa del proceso, según un estudio realizado por la Facultad de Psicología para el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, CONAPES, que analizó justamente los entornos digitales y la respuesta institucional ante este tipo de delito. Uno de los datos más relevantes que arrojó el estudio presentado hoy en el marco del Día Nacional contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es que el 95,5% de los operadores considera muy importante lo digital porque facilita la concreción de este delito. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 21 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que se va a presentar con el cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso, los vientos soplando del sector sur al sector este, entre 10 a 30 kilómetros por hora, pueden llegar a estar con rachas de 40 kilómetros por hora. Los vientos, dice Inumet, que ubica la temperatura máxima en 24 grados. Compartimos los títulos que se están destacando a esta hora. El informe jurídico que el gobierno solicitó a la catedrática de Derecho Administrativo Cristina Vázquez sobre el contrato firmado con el astillero Cardama establece que la garantía de fiel cumplimiento es una exigencia sustancial y el control de su cumplimiento debe realizarse con igual rigor que los requisitos de solvencia o capacidad, entre otros. El senador Andrés Ojeda del Partido Colorado plantea que la función del comisionado parlamentario para sistema carcelario, vacante tras la renuncia de Juan Miguel Petit, sea absorbida por la Institución Nacional de Derechos Humanos si se mantiene la falta de consenso político para la designación de un sustituto. El diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional, quien ejercerá la presidencia de la Cámara Baja en el próximo periodo, presentó un proyecto de ley para que privados de libertad de 70 años tengan el beneficio de la prisión domiciliaria. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado presentó un proyecto de ley que plantea un régimen de prisión domiciliaria para los mayores de 75 años condenados por delitos cometidos previo al 1 de marzo de 1985, cuando culminó la dictadura. El canciller Mario Loubet, quien dijo que el pedido de Francia de postergar la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea no la pospone, y destacó que no se ha recibido ninguna referencia de la Unión Europea al respecto y por tanto está firme la fecha del 20 de diciembre para la cumbre en Foz de Iguazú, en la que se rubricará el documento. En medio de una creciente crisis política, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a concentrarse de manera urgente y pacífica ante Tegucigalpa para defender el mandato popular y hacer visible ante el mundo que en su país se está gestando un nuevo golpe de Estado. Vamos al Parlamento porque está en curso la interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Allí ha estado y está nuestra periodista Abril Mederos. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida y buen mediodía para ti. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Exactamente como decías, una interpelación que comenzó a las 10 de la mañana y que se encuentra ahora desde hace unos minutos en un cuarto intermedio, la quinta interpelación en lo que va del periodo, la última de este año y la segunda que reúne al Parlamento por el caso Álvaro Danza, luego de que se interpelara en una primera instancia a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, ya que en este caso se orienta a la función y la responsabilidad de la Junta de Transparencia y Ética Pública, un servicio descentralizado, pero que depende del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Por este motivo es que se convoca este mediodía a José Carlos Maía como su responsable, cuyo miembro interpelante va a ser Pablo Abdala, el diputado del Partido Nacional, quien en esta instancia ya hizo su exposición de motivos esta mañana, donde resaltó, entre otras cosas, que no estuviera presente el directorio de la JUTEP, responsable de la decisión de que se entendiera que no había incompatibilidad
en la función pública y privada que cumplía hasta hace pocas semanas el presidente de ACE, Danza, luego de que renunciara él mismo a sus funciones en el ámbito privado y como docente de la Universidad de la República, a pesar de que la JUTEP entendía justamente que no había esta incompatibilidad. Abdala consideró que se trató de un fallo con incidencia política y que no se actuó de manera autónoma. Hay que recordar también que un informe previo a esa resolución de la asesoría letrada de la JUTEP había resuelto lo contrario. Se observaban inconstitucionalidades e irregularidades, por lo cual había una contradicción propia en el ente, según entiende la oposición. Esto es lo que decía Abdala justamente en torno a este tema y responsabilizaba directamente a la presidenta de la JUTEP, Ana Ferraris, como responsable de ese organismo y responsable última de esa decisión. Y ese abuso de poder, señor presidente, queremos ser muy claros y muy enfáticos desde el inicio, a nuestro juicio define una situación de inconducta funcional de parte de estos directores y muy particularmente, como lo demostraremos después, de la presidenta del directorio. Los directores de la JUTEP, la mayoría del directorio, los dos directores de la mayoría, en lugar de cumplir, como manda la ley, con la misión que deben ejercer, aplicando o utilizando o haciendo un uso correcto de la independencia técnica que la ley les acuerda, violaron notoriamente esa independencia de criterio, esa independencia técnica, y lo hicieron, señor presidente, en aras de servir un interés partidario, un interés político, que es el interés del gobierno que integran o que de hecho representan en ese organismo colegiado. Lo hicieron, a nuestro juicio, con premeditación. Es notorio que esto es así. Estoy hablando de hechos notorios, precisamente. Los hechos notorios no necesitan prueba en sí mismos, conllevan la prueba de su naturaleza y con bastante alevosía, también lo diré, señor presidente, por el tono que claramente caracterizó la actuación de estos jerarcas o de estos funcionarios. Asistimos, señor presidente, a una suerte de simulación del derecho público. La resolución del 6 de noviembre, yo diría que más que una resolución de carácter administrativo en el ejercicio de las competencias de la JUTEP, fue un verdadero fraude, señor presidente. Esa es la calificación que creo claramente corresponde. Bueno, y contestaba a su vez el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, en el entendido de que no hubo ninguna clase de presión política para que el fallo de la JUTEP fuera favorable a Danza, que de todas maneras renunció a las actividades que generaron cuestionamientos en el ámbito público. Esto era lo que decía el ministro de Educación. La decisión tomada en mayoría en este caso, pero pongamos el órgano, la institución JUTEP, en un caso constitucionalmente, por lo menos podría ser discutible, constituye una manifestación legítima de un conjunto de interpretaciones válidas y razonables de la norma constitucional. Puede aparecer como técnicamente discutible, opinable, debatible, y no voy a hacer un abuso de adjetivo porque no va por estar por mi lado. Pero todo ello responde a razones de oportunidad, conveniencia o mérito que determina la propia JUTEP y que exceden claramente el ámbito competencial del control de legalidad del Poder Ejecutivo en el correcto ejercicio de la referida tutela administrativa. El Poder Ejecutivo, respetando la autonomía del servicio descentralizado JUTEP, y eso lo quiere decir con total claridad, no tuvo injerencia ni presión indebida alguna en la decisión adoptada por el directorio de la JUTEP. La parte que nos compete opinar es que no hubo irregularidades institucionales. No hubo manipulación de la JUTEP y se actuó conforme a derecho.
Bien, vamos a volver en algunos minutos al Parlamento. Ahora hay un cuarto de intermedio. Volveremos con Abril cuando se retome la actividad. Otra información. El informe jurídico que el gobierno solicitó a la catedrática de Derecho Administrativo Cristina Vázquez sobre el contrato firmado con el astillero Cardama establece que la garantía de fiel cumplimiento es una exigencia sustancial y el control de su cumplimiento debe realizarse con igual rigor que los requisitos de solvencia o capacidad, entre otros. Según este informe, la omisión en la presentación de una garantía de fiel cumplimiento válida puede considerarse un incumplimiento grave en general. La gravedad de la situación se agudiza en virtud de las observaciones formuladas en el informe producido por el notario de Madrid, a solicitud del Estado uruguayo, en el que se enumeran diversos aspectos que afectan la validez formal y sustantiva de las copias notariales relacionadas con la garantía presentada por Cardama, en cuanto identifica copias falsificadas y alude a propósito, modus operandi y aviesas intenciones de falsificación. Se destaca además que hubo más de 7 tentativas frustradas por rechazos sucesivos, con comentarios del Banco Central del Uruguay sobre que no se había podido acceder a información financiera ni calificación de riesgo, y advertencias reiteradas de asesores jurídicos externos sobre sus diversas deficiencias. Se subraya que la presentación del documento se realizó vencido largamente el plazo para hacerlo, casi un año después de la firma del contrato. Asimismo, se enfatiza como componente palmario la inexistencia del otorgante, Eurocommerce, en el domicilio indicado, con información de que nunca había funcionado allí, y su disolución según publicación de Gazette Notice, con estados financieros que indican ausencia de actividad económica constatado recientemente. Ante esto y otros componentes, el informe señala que las circunstancias mencionadas ponen de manifiesto una vulneración del principio de buena fe contractual. En los diversos cursos de acción posibles, se plantea la alternativa extrema de renegociar la continuidad del vínculo jurídico en condiciones que permitan superar sus dificultades, por un lado, y de ponerle fin disponiendo su rescisión, por otro, teniendo en cuenta la gravedad del incumplimiento en clave de satisfacción del interés público. La potestad de rescisión unilateral se encuentra consagrada a nivel legal en el artículo 70 del TOCAF, y en el caso la Administración se hallaría legalmente facultada para adoptar este curso de acción, habida cuenta de la relevancia de la omisión de constituir una garantía de fiel cumplimiento válida, con violación de la buena fe contractual, tratándose en particular de un contrato de gran significación económica, celebrado con vistas a la satisfacción de una necesidad de seguridad del espacio marítimo del Estado. Se destaca, además, que en el escenario de rescisión será de aplicación la cláusula 21.2 del contrato, conforme a la cual, en caso de terminación anticipada por incumplimiento del constructor, la propiedad de lo hasta ese momento construido será transferido de pleno derecho al comprador. El 53% de los casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Uruguay involucró entornos digitales en alguna etapa del proceso, según un estudio realizado por la Facultad de Psicología para el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, el CONAPES, que analizó los entornos digitales y la respuesta institucional ante este tipo de delitos. Uno de los datos más importantes que arrojó el estudio presentado hoy, además en el Día Nacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, es que el 95,5% de los operadores considera muy importante lo digital porque sostienen que facilita la concreción del delito. La investigación presentada evidencia un cambio en los factores de riesgo. Las niñas y niños menores de 12 años son captados principalmente a través de los videojuegos en línea, utilizando chats para derivar a conversaciones privadas. Los adolescentes de 12 a 18 años inician el contacto a través de las redes sociales, simulando vínculos afectivos, pero luego se trasladan al WhatsApp, donde se consolida el control y las exigencias de contenido sexual. Bueno, en realidad la investigación lo que buscaba era tratar de identificar cómo las cuestiones digitales, los entornos digitales intervienen en las situaciones de explotación sexual, tanto generando modalidades nuevas como reconfigurando, digamos, las modalidades viejas. Este estudio en realidad analiza, por ejemplo, cuáles son las víctimas principales, que son básicamente identificadas por los operadores de primera línea, básicamente mujeres de 13 a 17 años, seguido por el grupo de mujeres de 7 a 12 años. Hay algunas víctimas varones, sobre todo los más grandes también, los de 14 a 17, y eso se comporta
de manera muy similar entre lo que es puramente digital y lo que es tradicional. Desde el punto de vista de los agresores, básicamente son varones, pero aparecen muchas mujeres también en el caso de la facilitación de las situaciones de explotación sexual. Y después, con respecto quizás, que es lo importante acá, las nuevas modalidades de explotación, aparecen otro tipo de cosas que antes no existían, como por ejemplo invitaciones a fiestas que son invitaciones efímeras. En esos lugares se encuentran y se dan las situaciones de explotación, cosas que circulan, digamos, en la vida de los adolescentes, absolutamente aparte del mundo adulto. Aparece también un inicio de explotación más temprano, sobre todo vinculado a juegos en línea, donde muchas veces el material que se le pide al niño, sexual obviamente, es retribuido con la propia moneda de los juegos, o recompensa de los juegos, u otro tipo de cosas. Aparece también, y esto es bastante particular de Uruguay, algunas modalidades de secuestro, donde la vinculación empieza en los entornos digitales, pero después se dan situaciones de retención en contra de la voluntad, incluso filmaciones y posterior comercialización del material de abuso filmado en ese tipo de situaciones. Ahora nos convoca nuestro periodista Eduardo Delgado, de gran preocupación en el seno del sindicato policial por la salud mental de las y los trabajadores policías. Vamos a ver qué está pasando en ese sentido. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido y buen mediodía para ti. Así es, Rocino, la policía recibió la noticia de un funcionario policial de 21 años que se suicidó, que se desempeñaba en la cárcel de Santiago Vázquez, el ex CONCAR. Esto, según las cifras que maneja el sindicato policial, llega a 14 la cantidad de suicidios de funcionarios en lo que va de este año. El anterior a este, hace unos pocos días atrás, una funcionaria de 23 años. Estoy con Ricardo González del SUPO y de la Unión de Sindicatos Policiales. Ricardo, para conocer primero, ¿cómo actúa el Ministerio y los sindicatos ante casos tan terribles como este, ¿no? Bueno, sí, primero que nada, el cuarto episodio que tenemos en lo que van estos 15 días del mes, que obviamente golpea hondo a la familia policial, los dos últimos episodios de compañeros jóvenes que habían entrado recientemente a la fuerza y de corta edad, y eso es lo que llama también la atención. Desde el sindicato venimos participando en lo que es la Comisión de Salud Mental que formó el Ministro del Interior, la cual está la gente de CABID, está la parte de salud mental, el propio Ministerio, la Dirección de la Policía Nacional y los sindicatos que integramos. Esta comisión dio 60 días cuando se formó para elaborar un balance de la situación que se estaba dando en torno a esta materia. Y bueno, se terminó y ahora seguramente en el día de hoy ya se esté entregando este documento a las autoridades para que hagan una evaluación. En realidad, desde los sindicatos hubieron aportes faltantes de psiquiatras en lo que es la parte del hospital policial, psicólogos, los compañeros del interior del país que se atienden en mutualistas privadas. Muchas veces entendemos que no hay un seguimiento por parte de la institución. Y bueno, apunta un poco a eso, al tema de seguir promoviendo y trabajar esto que nos está pasando, esta pandemia silenciosa que tantas veces la has dicho y parece reiterativo porque no es la primera vez que lo hemos mencionado, pero sin lugar a dudas es algo que nos está pegando, que nos está afectando y que hay que trabajar porque el bienestar del trabajador policial es lo primero para nosotros. Fue uno justamente de los grandes reclamos de los sindicatos a nivel de presupuesto. ¿De qué forma evalúan lo que se aprobó para la salud mental para los funcionarios policiales en el presupuesto nacional? Que falta. La realidad es esa. Nosotros, cuando tuvimos la primera reunión de que se formó la comisión, lo primero que se nos transmitió es que no iba a haber grandes presupuestos y entonces veíamos difícil y tuvimos que atacar que con lo que tenemos, ver cómo podemos salir a buscar soluciones o aportes para trabajar esto. Obviamente que presupuesto falta, pero entendemos también que dentro de las filas se puede llegar a buscar recursos humanos como psicólogos. Una de las propuestas que nosotros hicimos es que se hagan llamados internos a ver si tenemos psicólogos realizando otro tipo de tarea para que puedan ser reasignados. El tema de psiquiatras es un faltante notorio que hay a nivel país y a nosotros en lo que conlleva el propio hospital policial se necesitan.
Días atrás hicieron una conferencia por la situación de parte de los funcionarios justamente del sistema penitenciario. Quizás es una realidad que pasa más desapercibida, ¿no? La difícil situación en cuanto al día a día de los funcionarios en las cárceles. Sí, nosotros lo hemos transmitido en más de una oportunidad. Para nosotros el compañero que trabaja en las diferentes cárceles del país, sobre todo en las del área metropolitana, es el más sacrificado. Compañeros que vienen muchas veces del norte del país, realizan un régimen de horarios semana por semana, con horarios, ayer hablaba justo con un compañero, 18 horas, 19 horas por la recarga, porque hay faltante de personal, no es algo que se deba ocultar, es una realidad. Y en las condiciones que desempeñan esa labor, ¿no? Basta con ir, recorrer las cárceles, las condiciones de insalubridad son más que notorias. Entonces es preocupante y ocupante. Yo entendemos que debe haber incremento de personal inmediato, sabemos que va a llevar un tiempo, pero falta el capital humano, de la misma forma que falta reconocer a todos estos trabajadores. Hace unos días atrás estábamos hablando de que los compañeros operadores habían conseguido una partida por insalubridad y se había excluido al personal policial, al del escalafón L, que como mencionábamos recién, es el más sacrificado y el más necesitado, y bueno, estamos trabajando en eso. Muchas gracias, Ricardo González, por estos minutos, muy amable. Por favor, a las órdenes. Rosina, Sindicato Policial, recordar las líneas, ¿no? La línea vida 0800-0767, asterisco 0767 en cuanto a celular, y la línea de apoyo emocional 0800-1920. Recordar que funciona a las 24 horas y no importa el prestador de salud que tenga la persona que se quiera comunicar. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. El senador Andrés Ojeda del Partido Colorado plantea que la función del comisionado parlamentario para el sistema carcelario vacante tras la renuncia de Juan Miguel Petit sea absorbida por la Institución Nacional de Derechos Humanos si se mantiene la falta de consenso político para la designación de un sustituto. En diálogo con MBD Noticias, Ojeda enfatizó en otro orden que le hace ruido que el gobierno uruguayo rescinda el contrato con Cardama por la compra de 2 patrulleras oceánicas porque expone el país a pérdidas mayores. A mí me hace bastante ruido esto de la rescisión, te soy franco, sin perjuicio de todo lo que pasa para atrás. Hoy el Uruguay tiene que tomar una decisión que lo va a exponer a una eventual pérdida importante. Ya se pagaron 30 millones de dólares, ¿de acuerdo? Eso ya no lo tenés. No recibiste nada a cambio. Si vos rescindís, todo debería volver al estado previo a la firma del contrato. Ahora, nadie te va a devolver 30 millones de dólares. Al contrario, te van a demandar por la rescisión unilateral. Yo creo que se apuró con la rescisión. Porque pero aparte, no empezó la rescisión. Bueno, pero la anunció. Y eso tiene consecuencias. Ojeda adelantó que tiene una propuesta si se mantiene la falta de consenso para designar un comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Una opción a estudiar, y esto es una opinión personal, todavía no lo he validado con los compañeros, es que de repente la función del comisionado pueda estar dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que lo pueda absorber la institución. Yo creo que la hemos fortalecido con personas de mucho porte, ¿verdad? Petit, Mariana Mota, gente de diferentes perfiles, pero que el sistema más o menos, que cada una de partes del sistema respeta. Creo que estaría bueno de repente evaluar que si no nos ponemos de acuerdo en un nombre, pueda estar dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Digo porque es un tema grande, es un tema carcelario, es un tema que aparte ha tenido mucha sensibilidad en los últimos tiempos, para mí sería interesante. El diputado Rodrigo Goni del Partido Nacional, quien va a ejercer la presidencia de la Cámara Baja en el próximo periodo, presentó un proyecto de ley para que privados de libertad de 70 años tengan el beneficio de la prisión domiciliaria. El diputado aclaró que esto va en línea con la preocupación del presidente Orsi y que no incluye a presos por delitos sexuales. Para las personas mayores de 70 años y por hechos de más de 30 es el periodo más largo de prescripción que tiene nuestro derecho y casi todos los derechos del mundo. Bueno, si lo pide la persona que está presa, preceptivamente el juez, solamente verificando esos 2 requisitos, 70 años y hechos de más de 30, deberá sí o sí otorgar la prisión domiciliaria. No importa el delito por el que fueron condenados, le consulto, porque puede haber personas que cometieron violaciones a los derechos humanos, como personas que cometieron delitos graves, como puede ser también violaciones a menores de edad, ya más cercano en el tiempo. Los únicos, te agradezco la pregunta, lo que está excepcionado cuando uno toma el instrumento de la prisión domiciliaria son todos aquellos delitos de carácter sexual,
primordialmente porque estarías de alguna forma poniendo en riesgo a la víctima. Cuando tú llevas a la casa a la persona que cometió delitos sexuales, pero estamos pensando que la enorme mayoría de los casos que hoy tienen prisión domiciliaria, por ejemplo, el caso de Domingo Arena, que es un caso que el presidente de la República se ocupó, se preocupó, nosotros queremos ocuparnos, porque son hechos de hace muchísimo tiempo y personas mayores. Para estos casos estaría preceptiva la prisión domiciliaria. Sabe que es una de las grandes críticas y cuestionamientos que va a tener este proyecto, ¿no? Aquellas personas violadoras o condenadas por hechos violatorios de derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Algunas ni condenadas, algunas formalizadas o procesadas. Es de acuerdo, digamos, a lo que el derecho penal en casi todo lado del mundo acepta. En el mismo sentido, el senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado presentó un proyecto de ley que plantea un régimen de prisión domiciliaria para los mayores de 75 años condenados por delitos cometidos previo al 1 de marzo de 1985, cuando culminó la dictadura. La iniciativa también propone crear una comisión en la órbita de presidencia para trabajar en la búsqueda de desaparecidos, recabando testimonios, documentos y antecedentes. Según planteó Bordaberry, el proyecto de ley busca cerrar en forma institucional las heridas aún abiertas por lo ocurrido en la dictadura y ratificar un camino, según sus palabras, de unidad nacional, verdad documentada y trato humanitario. En ese camino, el senador Colorado marcó 2 objetivos para reconciliar a los uruguayos: lograr el esclarecimiento definitivo del destino de las personas desaparecidas y dar una respuesta humanitaria a los condenados por crímenes de la dictadura mayores a 75 años. Sobre esto último, aclaró que la prisión domiciliaria de los militares hoy presos no afectaría la vigencia de las condenas ni los derechos de las víctimas. Respecto a la búsqueda de personas desaparecidas, el proyecto de ley propone crear la Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más, con 5 miembros que tengan pluralidad política y estén amparados por el secreto profesional para indagar en el destino de las personas desaparecidas por la dictadura. Sobre la documentación que surja del periodo 1973-1985, se plantea generar el Archivo Nacional de la Verdad y establecer una clasificación de la información que es pública, reservada o sensible. A su vez, está el compromiso de divulgar progresivamente en forma digital aquellos datos que sean no reservados. Más allá de las propuestas, el proyecto de Bordaberry subraya que mantienen plena vigencia las potestades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y que la nueva institucionalidad coordinará sus acciones sin sustituirla. Otro artículo declara el 30 de noviembre, fecha del plebiscito de 1980, donde triunfó el no a la dictadura, como el Día Nacional del Nunca Más. La vicepresidenta de la República, Carolina Cose, aseguró que no comparte la propuesta de que personas mayores de 70 años tengan el privilegio de la prisión domiciliaria, como propusieron, como veíamos, 2 proyectos de ley, uno presentado por Rodrigo Boni y el otro por Pedro Bordaberry. Cose aseguró que en particular en los casos de las personas que cometieron delitos de lesa humanidad no es un buen mensaje en tiempos que es necesario proteger la democracia. No la comparto porque son de lesa humanidad. Y porque son de lesa humanidad, porque hieren lo mejor del ser humano en la sociedad, desde un punto de vista no solo de los delitos cometidos, sino de, todo en una sociedad, todo en una democracia, nos educamos entre todos, ¿verdad? Todo tiene una parte de educación y de un mensaje que le damos a las generaciones que vendrán. Entonces, ¿qué mensaje estaríamos dando si decimos, si alguien comete hoy un delito de lesa humanidad, entonces no va a recibir lo que la ley diga que tiene que recibir? No es un buen mensaje. No, y sobre todo en tiempos en los que hablamos de fragilidad de las democracias, de proteger la democracia todos los días. Entonces, tenemos que ser claros con eso. Pero repito, los proyectos no los conozco y los va a tratar el Parlamento. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, negó que el pedido del gobierno de Francia de postergar la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea haga que el acuerdo se posponga. Dijo que Cancillería no ha recibido ninguna referencia al respecto y por tanto está firme la fecha del 20 de diciembre para la cumbre en Foz de Iguazú, en la que se va a firmar el documento. Nosotros hemos, y sobre todo la presidencia brasilera, porque en este momento preside Brasil el Mercosur, establecieron un acuerdo
con la presidencia de la Unión Europea y la presidencia del Consejo de Europa, o sea, la von der Leyen y Costa, de juntarnos el sábado 22 en Foz de Iguazú para firmar el acuerdo. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de información en ningún sentido que nos indique que haya algo que cambiar. En general no es buena consejera mezclar política interna con política externa, no es la mejor consejera. Y en algunas de estas realidades se puede estar mezclando y eso no ayuda porque hay otros mecanismos de presión. Lo que está claro, sí, por un elemento que tú estás señalando, es bien importante. Para nosotros la firma es el 20 de diciembre. ¿Qué es lo que pase después? No lo tengo planteado y por ahí he leído en medios de comunicación de que podría ser enero. Para nosotros no existe enero. No existe enero. No existe. No existe enero. Diría que si efectivamente no se cumplen los términos de lo que está establecido, naturalmente nace de un conjunto de dudas de qué puede pasar en el futuro. Genuinas, dudas genuinas. Nosotros estamos listos. Tenemos que firmar mañana, lapicera prendida y a firmar. ¿Qué tipo de dudas? ¿Qué es lo que pueda pasar en el futuro? Nosotros sabemos que el 20 de diciembre están todos los parámetros como para firmar y cerrar una discusión de 25 años. Claro, pero que digo, las dudas pueden ser que se siga discutiendo, que no se llegue a nada. No hay nada que discutir. El acuerdo está cerrado hace un año. Está. Hace un año está cerrado. Sí. No hay nada que discutir. Después, las autoridades europeas, entre ellos, pueden establecer acuerdos y parámetros entre ellos. Con nosotros no hay nada que discutir. La Intendencia de Salto logró ayer en la Junta Departamental la mayoría especial necesaria para aprobar un plan de financiamiento por hasta $60 millones a 20 años. El gobierno local, liderado por el nacionalista Carlos Albizu, tuvo los votos favorables de 3 ediles y edilas del Frente Amplio, entre ellas la pareja del exintendente Andrés Lima, lo que provocó fuertes discusiones en sala. El gobierno departamental de Albizu requería de 21 votos en 31 ediles que conforman la Junta Salteña para avanzar con su plan de endeudamiento a largo plazo. En la sesión de ayer logró el aval de los 18 representantes de la coalición, además de una edila, hoy independiente, escindida del Frente Amplio, y de 3 integrantes de la coalición de izquierda. Según recogió el diario Cambio de Salto, durante la sesión hubo agravios e insultos a los ediles que votaron en favor del financiamiento, lo que derivó en el pedido de desalojo al público que seguía la sesión. Uno de los votos favorables fue el de la edila Analía Fernández, pareja de quien estuvo a cargo de la Intendencia salteña hasta este año, el Frente Amplista Andrés Lima. Ella y los demás opositores al gobierno salteño que votaron en favor del endeudamiento promovieron la creación de una comisión de seguimiento para controlar el destino del dinero surgido del financiamiento que pidió la Intendencia. Estamos convencidos que para el estricto y fiel cumplimiento de este plan de obras y el pago de pasivos es imprescindible la creación de una comisión de seguimiento del financiamiento a largo plazo. La comisión debe tener como cometido acceder a la información financiera, disponer de la información sobre ejecución de obras e incluso proponer nuevas obras para Salto. Dicha comisión de seguimiento debe contar también con facultades de fiscalización y publicar informes trimestrales. En estas condiciones, vemos positivo para Salto el presente financiamiento para ejecución de obras y pago de pasivos. Tras la aprobación en la Junta, el intendente Albizu agradeció a los ediles que votaron a favor y dijo que el dinero del endeudamiento se utilizará para poner a Salto de pie. Según anticipó, parte de los recursos serán destinados a saldar deudas de la comuna y lo restante irá para obras de infraestructura en el departamento. El próximo año el Frente Amplio deberá realizar elecciones para definir la presidencia de la fuerza política y por el momento el actual presidente Fernando Pereira es el candidato para continuar en ese cargo. El Frente Amplio también definió en las últimas horas quiénes van a estar al frente de sus principales comisiones internas. En base a fuentes de la coalición de izquierda en el gobierno, a mediados de noviembre, MBD Noticias había informado a algunas de las personas que encabezarían varias de las comisiones internas del Frente Amplio. Las autoridades Frente Amplistas finalmente laudaron este tema y la ex senadora y actual directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, Silvia Nane, ejercerá la copresidencia de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio junto al ex intendente Ricardo Erlich. La Comisión de Programa es de gran importancia en el Frente Amplio, en especial por su incidencia en la elaboración de los programas que esa fuerza política propone a la ciudadanía para las elecciones nacionales. La ex directora de Secretaría de la Diversidad de la Comuna Capitalina, Florencia Astori, será la responsable de la Comisión de Género y Feminismo de la coalición de izquierda en sustitución de la politóloga Patricia González, quien renunció a fines de octubre.
El ex senador socialista José Núñez estará al frente de la Comisión de Asuntos Sociales, sustituyendo al vicepresidente de ACE, Daniel Olesker. A esto se suma que el ex inspector general de Trabajo y ex director de UTE, Gerardo Rey, es el nuevo director de formación. En 2026, el Frente Amplio deberá elegir su presidencia, actualmente ocupada por el expresidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Los sectores Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay y Vertiente Artiguista anunciaron su apoyo a la reelección de Pereira, quien ya manifestó su voluntad de volver a postularse. La producción agrícola tuvo una disminución del 48% en los últimos 20 años, según un informe del anuario de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que va a ser presentado este martes. El ministro Alfredo Frati aseguró que este es un enorme desafío y un fenómeno mundial que se da por las migraciones hacia la ciudad y destacó que existe un mercado desparejo en el sector agropecuario. Eso es un fenómeno que además el Uruguay se ve agravado porque tiene que ver con esto que estábamos hablando, porque hay mucha gente que no tiene o las condiciones mínimas para vivir dignamente del tamaño que tiene, porque hay un problema de tamaño y de escala que se ha agrandado acá y en el mundo entero, y después de un mínimo de confort. Si estamos diciendo que tenemos que hacer un plan para subsidiar, para que la gente pueda tener agua de buena calidad y paliar en abrevar los animales en momentos de circunstancias climáticas, es que tenemos mucha gente despareja o desigual en el sector agropecuario y hace que se termine yendo o que los jóvenes, que en definitiva es lo que viene atrás, opten por buscar cualquier otro camino que no sea quedarse en el sector agropecuario. ¿Se han perdido, los pequeños productores han perdido con los mayores? Y han perdido por eso que te decía, porque tenés problemas de tamaño. Por eso nosotros creemos en la herramienta de colonización. Bueno, va a solucionar todos los problemas del país, pero lo que puede ser es darle tamaño a aquellos que de otra manera están ahogados por la superficie y no pueden funcionar más. Fíjate que, por decir algo, el INALE fijó que mínimo para vivir dignamente de la lechería, 110 hectáreas. ¿Cuántos productores tenemos con menos de esas hectáreas? Bueno, a eso tenés que conseguir un campo de recría o generar forraje a costo más accesible para que puedan seguir subsistiendo. Pero eso es un ejemplo, también pasa en el área ganadera. La economía uruguaya cortó una racha de 8 trimestres consecutivos de crecimiento desestacionalizado, al mostrar una contracción del 0,2% en el periodo julio-septiembre frente al trimestre previo. El informe de cuentas nacionales que divulgó ayer el Banco Central mostró que en la comparación interanual, frente al tercer trimestre del 2024, el Producto Interno Bruto creció 1,2%. En el reporte de la autoridad monetaria destacó el crecimiento de categorías de actividad como comercio, alojamiento, suministro de comidas y bebidas, así como salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios. Esta evolución fue parcialmente contrarrestada por la menor actividad de la industria manufacturera a raíz de la parada de la refinería de ANCAP. Esto fue debido a la rotura de la boya petrolera de José Ignacio. Desde el enfoque de la demanda, el consumo verificó un aumento, tanto por el mayor gasto de los hogares como por el incremento del gasto final del gobierno. En cambio, se produjo una caída de la inversión, mientras que la demanda externa registró un crecimiento del 5,2%, en el volumen físico de las exportaciones y las importaciones aumentaron 3%. Según consignó el país, con los datos de actividad hasta el tercer trimestre de la economía, se aseguró un piso de crecimiento en el año de 1,6%, aún si no se expandiera en el último trimestre a raíz del llamado efecto arrastre. Continuamos con la información y les contamos que en un hito considerado histórico para la educación terciaria de la región se entregaron los primeros 17 títulos trinacionales del posgrado en robótica e inteligencia artificial que eliminan la necesidad de las reválidas y facilita la movilidad profesional entre Uruguay, Argentina y Brasil. Participaron de esta iniciativa la Universidad Tecnológica del Uruguay, la UTEC, la Universidad Federal de Río Grande de Brasil y la Universidad Nacional de Rafaela de Argentina. La ceremonia que se desarrolló en el edificio Mercosur celebró la integración académica y también la aplicación de tecnología de punta para resolver problemas locales. El posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial, PRIA, cuenta con instancias presenciales en la UTEC de Rivera. Entre los proyectos presentados por los egresados se destaca la construcción de un dron autónomo para combatir incendios y un sistema de visión computacional para plagas en viñedos. Los cursos son gratuitos y tienen 10 cupos para estudiantes de cada país.
El posgrado en robótica e inteligencia artificial se consolida como un puente de formación en el área para la región, con la participación de universidades de Brasil, Argentina y Uruguay. Las 3 universidades mencionadas integran la red de instituciones públicas de educación superior del bioma Pampa, que promueve la cooperación entre instituciones educativas de la región. Nosotros desde el origen del Mercosur venimos con un problema instalado y diferentes estrategias para tratar de la validez de los títulos en los diferentes países de la región. Nosotros con el posgrado en robótica e inteligencia artificial, que en forma interna lo llamamos PRIA, logramos eso, ¿no? Logramos un modelo de trabajo que nos permite la validez automática de ese título en los 3 países sin necesidad de reválida. ¿Qué países? Argentina, por medio de la Universidad de Rafaela, Brasil por medio de la Federal de Río Grande y Uruguay por medio de UTEC. Entonces, eso para la dinámica regional de titulaciones es una novedad. Todos los fines de año se abre la inscripción para esto. Ahora tenemos la novedad de que deja de ser una especialización y pasa a ser además una maestría. Y son cupos iguales, son 10 para uruguayos, 10 para brasileños y 10 para argentinos, justamente por esta dinámica que hay, que es no solamente original en la modalidad, sino también principalmente en la titulación, que es un aporte para la región, sin lugar a dudas, para otras experiencias que puedan venir en el futuro. El próximo viernes 19 de diciembre a las 18:30 horas en la Sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre se va a realizar la primera edición del Premio a las Artes. Vamos a conocer más sobre este nuevo espacio de reconocimiento que busca destacar la excelencia, la diversidad y el impacto del quehacer artístico nacional y además algunos de los ganadores. En esta edición inaugural, la ceremonia reunirá por primera vez 2 galardones históricos, el Premio Nacional de Música y el Premio Nacional de Letras. Esta presentación busca hacer un paso hacia la consolidación de un gran evento anual de la cultura uruguaya que en el futuro integrará también otros premios de la órbita de la Dirección Nacional de Cultura, como el Premio de Ilustración y el Premio Nacional de Artes Visuales, entre otros reconocimientos. Son varias las categorías premiadas, entre ellas en narrativa Sobre esta tierra de Rosario González, Lalo Barrubia, quien es la ganadora de la categoría Obra Édita. El viaje de Armando Sartorotti en ópera prima y Ángeles en la tormenta de Jorge Bertulio en obra inédita. Alejandrina y Lunfa de Juan de Marcillo es el ganador en la categoría Poesía Obra Édita, El extraño amor de las libélulas de Rocío Medina en Poesía Ópera Prima y Ente de Francisco Romsich en Poesía Obra Inédita. Dinosaurios y otra fauna fósil del Uruguay de Leandro Lagos es el primer premio en ensayo sobre investigación y difusión científica. Entre los premios a la música, en clásica contemporánea, el primer premio fue para Cuerpo y Cuerpo de Vladimir Gluchev-Bocax. En popular de raíz folclórica, el primer premio fue para Memoria de un río de Matías Romero. En rock y pop, el primer premio fue para En el espejo de Laura Goodman. Y en tropical, el primer premio fue para El plan perfecto de Aníbal González. En medio de una creciente crisis política, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa para defender el mandato popular y hacer visible ante el mundo que en su país se está gestando un nuevo golpe de Estado. Cuando se cumplen más de 15 días de los comicios presidenciales sin un ganador oficialmente proclamado, la mandataria denunció las intenciones de regresar al país que tiene el expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por Trump cuando cumplía una condena de 45 años por narcotráfico en Estados Unidos. Informo con responsabilidad histórica que a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en Estados Unidos, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones, afirmó la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales. La publicación llega en medio de la tensión política que enfrenta el país tras los comicios presidenciales celebrados el pasado 30 de noviembre, cuyo conteo no ha concluido y que ha sido objeto de múltiples denuncias de fraude por diferentes irregularidades. En los días previos a las elecciones, el presidente de Estados Unidos sorprendió al intervenir en el proceso electoral hondureño y manifestar su apoyo a Nasri Afura, candidato del conservador Partido Nacional, el mismo partido al que pertenece el expresidente indultado. Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño, sostuvo Xiomara Castro, quien ya denunció el injerencismo de Trump ante organismos internacionales, asegurando que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra su gobierno. Mientras tanto, la incertidumbre electoral continúa en el país, ya que a más de 15 días de realizados los comicios, la Junta Nacional Electoral no hace oficiales los resultados, que en medio de irregularidades y denuncias de fraude otorgan una leve ventaja a Nasri Afura
sobre el candidato liberal Salvador Nasrallah. Nos vamos, volvemos a las 18:30 en la edición central o mañana a las 8. Que pasen muy bien. El informe jurídico que el gobierno solicitó a la catedrática de Derecho Administrativo Cristina Vázquez sobre el contrato firmado con el astillero Cardama establece que la garantía de fiel cumplimiento es una exigencia sustancial y el control de su cumplimiento debe realizarse con igual rigor que los requisitos de solvencia o capacidad, entre otros. El senador Andrés Ojeda del Partido Colorado plantea que la función del comisionado parlamentario para sistema carcelario, vacante tras la renuncia de Juan Miguel Petit, sea absorbida por la Institución Nacional de Derechos Humanos si se mantiene la falta de consenso político para la designación de un sustituto. El diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional, quien ejercerá la presidencia de la Cámara Baja en el próximo periodo, presentó un proyecto de ley para que privados de libertad de 70 años tengan el beneficio de la prisión domiciliaria. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado presentó un proyecto de ley que plantea un régimen de prisión domiciliaria para los mayores de 75 años condenados por delitos cometidos previo al 1 de marzo de 1985, cuando culminó la dictadura. El canciller Mario Loubet, quien dijo que el pedido de Francia de postergar la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea no la pospone, y destacó que no se ha recibido ninguna referencia de la Unión Europea al respecto y por tanto está firme la fecha del 20 de diciembre para la cumbre en Foz de Iguazú, en la que se rubricará el documento. En medio de una creciente crisis política, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa para defender el mandato popular y hacer visible ante el mundo que en su país se está gestando un nuevo golpe de Estado. El 53% de los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Uruguay involucró entornos digitales en alguna etapa del proceso, según un estudio realizado por la Facultad de Psicología para el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, CONAPES, que analizó los entornos digitales y la respuesta institucional ante este tipo de delito. Uno de los datos más relevantes que arrojó el estudio presentado hoy en el marco del Día Nacional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes es que el 95,5% de los operadores considera muy importante lo digital porque facilita la concreción del delito.